Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo en el país que se encuentren, pues espero que estén de lo mejor una vez más. Vamos a seguir compartiendo ciertas escrituras de ciertos actores, líderes del planeta Tierra. Es el tiempo de despertar de cada uno de nosotros. Ahora voy a compartir con un escrito, un libro del pastor argentino Dante Gebel y Lucas Leis, Asuntos Internos, del lado secreto del liderazgo. En el primer capítulo dice: la hoguera de las vanidades, ambición santa versus vanidad humana. La gente solo quiere ser famosa para luego ponerse gafas oscuras y que nadie los reconozca. Woody Allen. Dante escribe: quiero que te acuerdes de mi cara y de mi nombre, porque algún día yo también voy a llenar estadios y vamos a compartir un escenario. No sé cuántas personas me han dicho esa frase, pero le he oído una y otra vez, en cada nación a la que me ha tocado ir, a través de las redes sociales, por teléfono y por correo electrónico, y estoy seguro de que me seguirá llegando a través de los sistemas de comunicación que se inventen en el futuro, como si la meta de llenar estadios o el ser conocido fueran de éxtasis del ministerio, lo máximo a lo que un líder pudiera aspirar. Por supuesto, hay muchos otros sueños del mismo tenor. Sé que voy a grabar un disco. Dios me dijo que voy a ser el próximo presidente de mi nación. Voy a escribir un libro que será un éxito de ventas y decenas de ejemplos similares. Es muy poco usual recibir un correo electrónico de alguien que sea sincero y diga: no tengo idea de en qué podrá usarme Dios, pero si acaso Él pudiera hacer algo con lo poco que soy, y estoy dispuesto a serle fiel y le estaré eternamente agradecido por haberse fijado en mí. Una oración hecha así es un bien de lujo que actualmente escasea en nuestro ámbito. Alguna vez mi amigo, el respetado evangelista Carlos Anacondia, me dijo: hay muchos líderes que están más enamorados del éxito que de las almas. Y fue una de las verdades más valiosas que yo haya oído. Lo he comprobado a lo largo de todos estos años de ministerio, al ver que nos hacemos eco de frases como el evento más multitudinario, la cruzada más grande, la iglesia más relevante, el líder más ungido, el disco más vendido, el libro más agotado, y de todo lo que sirva, todas las cosas para hacernos creer que estamos logrando ser populares y extendiendo el evangelio como consecuencia. Lucas les comenta: la confusión entre crecer en popularidad y hacer avanzar el reino de Dios se ha convertido en moneda tan común que muchos no se dan cuenta de cómo sus palabras revelan que tienen motivaciones totalmente equivocadas. La psicología considera la búsqueda de fama como un impulso primario de la conducta, y los cristianos no están exentos de este síndrome. El psicólogo Orwell Gilbert Brim afirma que la urgencia de alcanzar reconocimiento social se presenta en la mayoría de las personas, incluso en aquellas a quienes no les resulta accesible, y que sus raíces pueden estar en un sentimiento de rechazo, descuido o abandono. Explica que los que buscan ansiosamente fama lo hacen por el deseo de aceptación social o por encontrar algún tipo de seguridad existencial. Desde su punto de vista, la fama parece ser un bálsamo para la herida de que deja exclusión social. Toda espiritualidad que se hace autopropaganda ya tiene algo de enfermedad. Aquellos líderes que van por la vida haciendo alarde de sus virtudes estarán siempre a un paso de la catástrofe moral y espiritual. Cuando escuchamos personas que hablan de sí mismas como si se tratara de otra persona o de un personaje, entonces estamos ante un candidato al desastre. La historia es un fiel testigo de que esto siempre fue así. Por eso es preocupante que haya tantos jóvenes queriendo llenar estadios, conmover naciones o llegar a la televisión. No porque esas metas estén mal en sí mismas, sino porque es muy probable que su motivación esté totalmente fuera de la voluntad de Dios. Esto, mis hermanos, nos da para hacer un pare en nuestros objetivos, carreras, y cuestionarnos para seguir adelante. ¿Conquistaremos el mundo, Pinky? Vale aclarar que con esta misma editorial yo he publicado libros motivacionales como El Código del Campeón y Destinado al Éxito,
en los cuales trato de inspirar a los líderes y a los lectores jóvenes a que procuren los mejores dones, a que no se conformen con la mediocridad y a que sueñen cosas grandes. Pero cuando escucho frases que hablan de estar ante multitudes, como si se trataran de alzarse con un Oscar de la Academia de Hollywood, me doy cuenta de que tal vez haya un concepto que algunos malinterpretaron, o de por lo menos se saltearon la parte más importante del proceso. En algún punto los líderes tenemos cierta responsabilidad en esto. En ocasiones, la premura de un mensaje de 45 minutos durante un congreso o simplemente la arenga en un servicio, que Dios cumpla tus grandes sueños, puede llegar a confundir a las personas si son aplicadas fuera de contexto, principalmente aquellos que esperan tomar la identidad prestada del ministerio al que aspiran llegar. No podemos pretender llegar a la cima ahorrándonos el trabajo de escalar la montaña, la búsqueda intensa de Dios, el precio del sembrarlo todo, en ocasiones hasta las finanzas y los bienes personales, y el deseo de que Dios nos utilice en donde Él considere que conviene hacerlo, son condiciones determinantes para que un sueño o una visión puedan ser alcanzados. De otro modo, corremos el riesgo de que solo se trate de un nuevo proyecto personal. Hace unos años atrás conocí a un líder prometedor en términos ministeriales. Tenía cierto grado de carisma, lo que parece ser un llamado claro y enfocado hacia los jóvenes, y se las ingeniaba para hacer eventos en donde mezclaba música de distintos géneros con predicación. Su único talón de Aquiles era un notorio deseo de estar haciendo algo majestuoso e insuperable. En lo personal disfruto mucho la comunicación efectiva y conozco aquello que las agencias de prensa llaman branding, que no es otra cosa que el posicionamiento de una marca a través de una buena campaña de promoción dirigida a un público definido o un slogan pegadizo. Pero en este caso no se trataba de una simple promoción de tipo publicitario, sino que la motivación de este muchacho era demostrar que estábamos ante un nuevo concepto en materia de liderazgo que superaba todo lo conocido hasta la fecha. En ocasiones incluso trataba de demostrarlos, subestimando la manera en que otros lo habían hecho antes. Y lo más triste es que luego de cada evento aparecían las gacetillas de prensa infladas con números ficticios, en las que se contaba cómo toda la historia de un país había cambiado a partir de su evento, o como los continentes enteros pedían a gritos que su ministerio pasará por allí. Hay un comentario del compañero Lucas Leyes. Hace unos años me invitaron a un evento en México al cual me habían asegurado que iban a llegar multitudes. Yo fui porque había escuchado el nombre de este líder emergente y siempre me gusta apoyar a líderes que están intentando hacer cosas osadas. No fui pensando en las multitudes que me habían asegurado que habrían, aunque una vez allí me sorprendí al ver que el número de asistentes no pasaba a los 300. Este líder no dejaba de excusarse sobre por qué no estaban las multitudes, así que yo traté de animarlos y ayudarlo a concretarse en los que se habían vendido buscando del Señor. Pero si no, sorpresa mayor fue cuando días después recibí un comunicado de prensa de su ministerio titulado Avivamiento en México, multitudes tocadas por el ministerio de los evangelistas Lucas Leyes y el nombre de este joven, que dicho sea de paso ni siquiera había predicado. De más está decir que nunca más acepté sus invitaciones. Bueno, eso es para pensar a cada uno de nuestros hermanos, que cuando damos crédito, cuando honramos, pero hay que ser bien claros, estar en un objetivo, una meta y ser bien coherentes con las cosas. Todo esto me hace recordar a los simpáticos personajes de la Warner que solían decir: dime, cerebro, ¿qué haremos esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Ese es como que es una película de dibujitos animados, Pinky Cerebro. Lo cómico de la frase no era el deseo de conquistar la tierra, sino que se trataba de dos simples ratones blancos de laboratorio jugando a ser los grandes líderes del nuevo orden mundial. Cada vez que recuerdo a este joven siento pena en lo profundo del corazón, porque era uno de los líderes que pudo haber continuado con la noble tarea que otros comenzaron, pero su deseo de ser el mejor, de ganar en los números o en ocasiones de desacreditar el trabajo ministerial de sus colegas o de quienes le había precedido, terminó por marginarlo a la zona gris del ministerio.
a aquel lugar en donde quedan ellos, los que pudieron ser. Actualmente sigue organizando eventos y contando los dedos en lugar de la gente, solo que ha perdido su credibilidad, nada menos que la principal condición que debe tener un líder íntegro. Amados hermanos, todo esto es para notar en estos tiempos que estamos viviendo. Es el tiempo que despertemos cada uno de nosotros y apliquemos nuestro poder de Dios superior que está dentro de nosotros y hacer una diferencia para que el Cristo interno sea glorificado a través de nosotros. La delgada línea roja. La pregunta del millón es: ¿cómo podemos diferenciar ambos lados de la delgada línea que separa la ambición santa de la propia vanidad humana? Los líderes luchamos todo el tiempo por no cruzarla. Y de todos modos, en más de una ocasión nos despertamos del otro lado de la frontera. Seamos honestos. Todos queremos ser personas especiales. A quien diga que solo pretende ser uno más del gentío, posiblemente le falten las aptitudes necesarias para ser un líder. Toda persona que posee cierta influencia sobre los demás debe tener una cuota de ambición espiritual, si se me permite el término. El deseo de crecer, de multiplicarse, de llegar a más lugares, de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo, son algunas de las metas de los que servimos al Señor. Personalmente debo confesar que me atrae más predicar a 50,000 personas que a una veintena, aunque también debo reconocer que disfruto ambas cosas. Sin embargo, no es un secreto que todos queremos ver a miles de personas tener un encuentro con el Señor, y si además podemos ser los instrumentos para que eso suceda. Esto nos hace sentir que estamos ganándonos nuestro derecho a vivir, siendo fieles a nuestro llamado original. Convengamos en que todos los líderes preferimos el hambre de hacer algo más que la chatura o la mediocridad, el estancamiento. El problema aparece cuando los líderes tenemos conflictos interiores no resueltos, o una baja autoestima que tiene sus raíces en el pasado y de la cual no hemos podido librarnos. Y entonces necesitamos obtener una identidad o sanar nuestra autoestima a través del ministerio. Es entonces cuando el llamado a predicar en cualquiera de sus formas ya no nos importa como una misión en sí misma, sino que lo utilizamos para hacer catarsis o para resolver nuestros sentimientos de baja estima. Robert De Niro le dijo una vez a una periodista que todos los actores, todos aquellos que se dedican a esa profesión, simplemente lo hacen porque tienen una estima destrozada y necesitan ser una celebridad para poder seguir viviendo. Aunque no me consta que sea la regla general para toda la comunidad de Hollywood, es muy probable que haya muchos casos de estos tanto allí como en nuestro ámbito. A propósito del tema, cierta vez invité a un popular predicador a nuestra iglesia y al presentado me aseguré de darle la honra que se merecía. No le entregué el micrófono simplemente diciendo su nombre, sino que dediqué unos 10 minutos del servicio para decirle a la congregación lo valioso y significativo que era tener a un hombre de semejante calibre con nosotros. Lo hice con la convicción de que, como anfitrión, era mi obligación honrar a quien nos visitaba. Y porque además todo lo que dije acerca de él era totalmente cierto. Luego de una introducción en la que mencioné sus libros, su iglesia y la gente a la que él estaba alcanzando para Cristo, lo presenté en medio de una respetuosa ovación de toda la congregación. Entonces me senté dispuesto a recibir como un niño y esperando un mensaje fresco, ya que llevaba varios domingos predicando y este era mi día para recibir sin la presión de tener que estar pensando sobre lo que hablaría más tarde. Para mi sorpresa, el hombre pasó, agradeció mis palabras y agregó: pero lo que mencionó Dante no es todo. Acto seguido se dedicó por unos extensos e interminables más de 20 minutos a cortar todo lo que él había hecho y que yo había olvidado mencionar en mi introducción. Su página web era la más visitada, su ministerio era el más sorprendente, su libro era el más vendido, sus redes sociales superaban a las de cualquier celebridad o cualquier político, sus milagros eran incomparables, su inteligencia era desbordante, su gente lo amaba casi lindando con la idolatría. Las naciones le reclamaban más que a ningún otro consiervo. Y así continuó enumerando sus virtudes por casi media hora. Luego se apuró para usar los 15 o 20 minutos que le quedaban tratando de hilvanar algún mensaje bíblico ante la mirada absorta de toda la congregación que había llegado con hambre de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Convengamos en que la gente que había colmado la iglesia ya sabía de quién se trataba
y lo que menos necesitaba era más autopromoción por parte del invitado en cuestión. En contraste con esto, durante muchos años he formado parte del equipo del Dr. Luis Palau y he tenido el privilegio de conducir varios de sus festividades evangelísticos. Pero en cada noche que me ha tocado presentar a Luis, por más de lo que intentara, casi nunca podía yo mencionar algunas de sus cualidades ministeriales, porque el mismo Palau corría hacia donde yo estaba. Literalmente lo hacía. Me quitaba el micrófono y decía, bueno, este Dante exagera al hablar de mí. Realmente solo soy un simple predicador que les robará unos pocos minutos de su tiempo. El que realmente es un gran predicador es Dante Gebel. ¿Cuántos lo aman y están contentos porque él nos vio a conducir el festival? Era increíble. El orador de la noche trataba de honrar a quienes apenas lo secundábamos. Y esa humildad casualmente le otorgaba más grandeza. La gente estaba allí porque sabía quién era Palau. Y hubiera sido un despropósito si al pasar al escenario él dedicara media hora al hablar de sus logros ministeriales o personales. Por cierto, aquel día que invité a ese otro predicador me quedó la decepción de querer escuchar más de la Biblia. Si hubiera querido saber más acerca del hombre, simplemente hubiera visitado su página web. Todo esto es para reflexionar en cada uno de vosotros que estamos viviendo en estos tiempos tan maravillosos, en esta era que está conquistando el amor. La motivación correcta. Con el correr del tiempo me he dado cuenta de que si nuestra autoestima no está sana, en algún momento nos va a traicionar y terminará empañando el ministerio que Dios nos entregó. No estoy hablando de la falsa modestia, ni de la tontería de cuidar que un afiche aparezca más grande el nombre de Jesucristo que el nuestro, ni de la estrategia que elijamos para hacer publicidad de un evento de nuestro propio ministerio. Me refiero a lo que sucede cuando aún no tenemos resueltos ciertos conflictos que terminarán drenando nuestro futuro y nuestro trabajo para el reino de Dios. Y Lucas Leis comenta, el ministerio no puede ser la oportunidad para tomarnos revancha contra la pobreza o falta de oportunidades de nuestra niñez. Yo no tengo ningún problema con el confort y la seguridad económica, pero me da mucha tristeza cuando veo pastores que necesitan que se vea que hoy viven una vida de lujo para demostrar que Dios les ha prosperado. Si luchamos con la pobreza o el rechazo o el abandono, cuando éramos niños, no podemos estar empezando eso con el ministerio sin ponerlo a los pies de la cruz. La Biblia es clara respecto a este tema puntual cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y los exhorta diciendo, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En Romanos 12:3, las Escrituras no dicen que debas tener un concepto bajo de ti mismo, ni tampoco alto, sino una imagen descarnada de lo que realmente eres. Siempre mencioné que hay tres ópticas de ti mismo: cómo te ven los demás, cómo te ves tú y cómo realmente eres. Esta última es el concepto exacto que debemos tener de nosotros mismos, conociéndonos con nuestros aciertos y errores, nuestras cualidades positivas y nuestras miserias. Ese es el eje de que nos mantiene en perfecto equilibrio entre la humildad y la estima sana. Quienes exponemos nuestra intimidad ante Dios y conocemos a fondo nuestras miserias, no tenemos manera de enorgullecernos solo porque la providencia divina nos coloque frente a una multitud. Nuestra vida privada es la que nos mantiene conectados a la torre de control. La vida pública es solo una consecuencia de esto. Cuando yo era soltero y escuchaba a un líder casado decir, no deben caer en tentación. Si estás de novio, pídele ayuda al Señor. Si la carne es débil, llena tu cabeza con algo más útil. Recuerdo que pensaba, él simplemente le dice porque ya está casado y puede tener relaciones íntimas con su mujer todas las veces que quiera. Él ya resolvió su problema hormonal y creo que es probable que ahora mismo estés leyendo este capítulo y digas, tú hablas de no enamorarse del éxito porque ya predicaste ante multitudes, ya lo viviste y no quieres que yo también lo viva, pero ahora es mi turno. Así que, para que notes que no se trata de una confabulación en tu contra, quiero hacerte un par de aclaraciones pertinentes al caso. Yo sí quiero que se levanten predicadores de multitudes,
Deseo que muchos de nuestros líderes ganen premios, sean relevantes en la sociedad, promuevan una nueva cultura, sean formadores de opinión, manejen cadenas televisivas y logren ser personajes influyentes. De hecho, ojalá Dios permita que tú seas uno de ellos. Al fin y al cabo, eso es lo que predicamos y por lo que oramos durante años. Lo he proclamado en cuanto lugar Dios me ha permitido hablar y me ha prestado los oídos el público. Una y otra vez le he dicho a esta generación que se anime a llegar a lugares en los que hace unos años ni nos hubiéramos atrevido a pensar. Por eso quiero dejar claro que el problema no reside en tener un sueño grande. Lo patético es que tu motivación sea la equivocada, o lo que es peor, que ni siquiera estéis dispuesto a pagar el precio para que ese gran sueño se haga realidad. Si quieres llenar un estadio solo porque te gustaría verte allí, en medio de la ovación y rodeado de flashes fotográficos, lo más probable es que nunca alcances ese sueño, porque Dios no tiene nada que ver en el asunto. Es solo una ambición como aquella que puede tener una niña de llegar a ser bailarina o un muchacho de llegar a ser astronauta, solo que en este caso la ambición personal está disfrazada de reverencia. Necesitamos sincerarnos de forma brutal y decir: ¿por qué quiero ser famoso? ¿Por qué necesito ser importante? Y si la respuesta es porque queremos mostrarle a los demás que Dios nos usa, entonces debemos regresar a las bases de manera urgente. ¿Cuántas veces hemos oído decir a alguien: ya Dios me va a levantar y les va a tapar la boca a los que no creyeron en mí? Aunque, como en el caso de José, algún día quienes te vendieron se inclinen ante ti, y como el caso de Salmo de David, el Señor aderece mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, tu motivación sigue siendo incorrecta. Dios no va a levantarte para calmar tu sed de venganza o de revancha ante los demás. Como dije al principio, la línea es demasiado delgada, pero no deja de ser una frontera importante que no deberíamos cruzar. La teoría y práctica. La pregunta clave que todos los líderes tendríamos que hacernos es nuestra relación personal con Dios. ¿Es proporcional a lo que esperamos obtener en nuestro ministerio? Esa es la pregunta que me hago una y otra vez al leer los cientos de cartas que llegan a nuestro ministerio diciendo: fui llamado a cosas muy grandes. Supongamos que estamos de acuerdo y que fuiste elegido para las grandes ligas. ¿Estás entrenando espiritualmente para formar parte del equipo? ¿O esperas un toque del dedo mágico del destino? Es un hecho que no podemos vivir de espiritualidad prestada. Así que si crees que vas a ser usado por Dios para llegar a miles solo porque te lo anunció un profeta que llegó de visita de tu congregación, y de esos hay más de los que te imaginas, que reparten ministerios al mejor postor, o porque te lo dijo tu pastor, debo decirte que eso no cuenta. Dios no tiene nietos. No puedes vivir sustentado en la historia de alguien más o en aquello que Dios le dijo a otra persona acerca de ti. Necesitas tener tu propia historia con el Señor. Tampoco podemos aparentar lo que no tenemos. Personalmente admiro algunos ministerios de sanidad, y me sorprenden aquellos hombres de Dios que convocan a cruzadas de milagros y oran por los enfermos con una naturalidad sorprendente, pero yo no puedo ni siquiera tratar de imitarlos si es que no fui llamado puntualmente a eso. El apóstol Pablo nos dice que la verdadera causa por la cual Moisés usaba un velo no era solo para tapar el resplandor de su rostro, sino que usaba porque la gloria se le estaba yendo. La Nueva Versión Internacional dice: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. En otras palabras, no podemos simular aquello que no tenemos solo en el afán de cumplir nuestro sueño personal. Tenemos que tener la integridad de decir: señores, el rostro ya no me brilla, ya pueden mirarme a los ojos, pero en vez de eso jugamos a simular que aún estamos ungidos y que emanamos un resplandor que en realidad ya no tenemos. Estoy de acuerdo con soñar en grande, siempre y cuando no se mezclen en ello nuestros deseos personales. Hemos conocido a muchos líderes que pusieron su líbido en el ministerio y obtuvieron una licencia para hacer lo que no pudieron lograr en el ámbito secular. Hace un tiempo publiqué en mi Facebook una anécdota ficticia que produjo una revolución de comentarios, muchas sonrisas y varios enojados, que por cierto es lo que suele suceder cuando osamos tocar algunas vacas sagradas.
como los adoradores y salmistas de las iglesias, pero no dejaba de reflejar ciertas verdades que suelen estar a la vista. Mi ejemplo era una tecladista, pero pudo haber sido un evangelista, un pastor, un líder de jóvenes o maestro de escuela dominical. El cuento era el siguiente. Un niño le dice a su padre: papá, ¿tú sabes la diferencia entre teoría y práctica? Por supuesto, pero puedes averiguarlo por ti mismo. Pregúntale al tecladista de la iglesia si sería capaz de abandonar el ministerio y tocar para el mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi pregunta? Tú hazme caso, le dice el padre. Así que el niño va y le hace la pregunta al tecladista, el cual responde muy enojado y con mucha seguridad: jamás, mi talento es solo para el Señor. Muy bien, le dice el padre al niño. Ahora pregúntale si sería capaz de abandonar el ministerio y tocar para el mundo, o si un cantante mundo no le ofreciera 50,000 por cada concierto. El niño regresa a donde está el tecladista y le pregunta si sería capaz de abandonarlo todo y dedicarse al mundo a cambio de $50,000 por cada concierto. El tecladista duda un instante y luego dice: bueno, por 50,000 tendría que pensarlo y ponerlo en oración. El niño entonces regresa con su padre y éste le dice: hijo, ¿pasó a explicarte la diferencia entre teoría y práctica? En teoría, en la iglesia tenemos a un tecladista consagrado y enfocado en el ministerio, pero en la práctica tenemos a un hipócrita encubierto que se prostituye a la primera oferta. Aunque insto a la historia es inventada, nos deja una clara imagen de aquellos que están en el ministerio simplemente porque no se les han abierto las puertas seculares, y nos deja ver que en estos casos la motivación real no es la extensión del reino, sino una pasión más oculta, la vela que mueve su barco, no solo las almas, sino su realización personal, y empapados en aceite. El último punto que debemos tener en cuenta es si estamos dispuestos a pagar el precio que se necesita para aquello que sentimos que es nuestro llamado. Si aspiramos a disfrutar los beneficios de la unción, debemos soportar la molestia de la unción. En Salmo 133:2 se menciona aquel versículo casi poético que ha sido inspirado de varias canciones. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Pero en realidad este versículo hace referencia a que los antiguos sacerdotes debían pasar por lo menos un día y una noche entera totalmente impregnados en aceite. No se trataba de un pastor poniéndole un dedito de aceite en la frente, cuidando de no tocar el cabello o correrte el rímel de los ojos. Según el caso, ellos tenían que empaparse en aceite, soportando durante el día en altas temperaturas del Medio Oriente. Literalmente se freían. Y durante la noche el efecto refractario que hacía que se congelaran de frío. Recién después de todo esto podían considerarse ungidos. Cuando veo esta historia no puedo evitar pensar que en algún punto hemos subestimado el llamado a servir a Dios. La palabra unción se ha naturalizado a tal punto que el más ungido es quien tiene la página web más visitada, el evento con más artistas, la iglesia más grande, el que tiene más programas de televisión o el más excéntrico a la hora de predicar. ¿Estamos dispuestos a ver morir nuestros sueños personales en pos de que Dios nos use en lo que crea conveniente? ¿Estamos listos para sacrificar nuestros propios anhelos y esperanzas? El apóstol hizo un balance de su vida personal y llegó a la conclusión de que no valía un solo centavo, y de su única meta era cumplir la misión encomendada. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, en Hechos 20:24. Pero aún fue por más. No solo afirmo que sus sueños personales no tenían valor, sino que todo lo que él pudo haber logrado era comparable a materia fecal. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, al fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Comentario de Lucas Leis. Este capítulo entero de la carta de Pablo a los filipenses es una genuina obra de arte. Los líderes emergentes deberían aprenderlo de memoria. Los líderes en la mitad de la vida tendrían que revisarlo concienzudamente, y los líderes cerrando sus últimos años de ministerio deberán usarlo para enfocar sus últimos esfuerzos. Supongo que además de quienes nos aprecien y sienten cariño por Lucas y por mi persona, debe haber algún lector
escéptico que haya llegado hasta este punto del libro diciendo, ¿pero qué los autorizó a ustedes a criticar? Si este es tu caso, quiero que me permitas responderte. Lo único que nos autoriza es nuestra propia torpeza, lo cual técnicamente transforma este libro en una saludable autocrítica. Yo también he cruzado esta delgada línea de varias ocasiones y muchas veces confundí el deseo de hacer algo extraordinario para Dios con mi propia vanidad humana. Agradezco a Dios porque Él se encargó de hacerme regresar a tiempo en más de una ocasión y hasta algunas veces me dejó tropezar solo para que aprendiera la lección. Es más, he aprendido que la santidad no es un sitio al que uno puede llegar algún día, sino que es un trayecto a lo largo del cual se hace camino al andar, por lo que no descarto que en algún momento del resto de mi vida vuelva a cruzar la línea divisoria, pero estoy seguro de que el Señor me traerá de regreso como ha hecho siempre. Dios nos libre de estar cerca de la flojedad de los liberales y del estrechamiento neurótico de los legalistas, que Él nos permite encontrar el saludable equilibrio con una estima sana y la humildad extraordinaria que proviene del Espíritu Santo. Es un hecho que Él no tiene problema con que seamos reconocidos extrañablemente, queridos o despiadadamente criticados a causa de quien representamos. La fama puede ser nuestra, pero la gloria es suya. Y el día que aprendamos a reconocer la diferencia seremos un poco más sabios y por sobre todas las cosas nos evitaremos grandes dolores de cabeza. Bueno, amados hermanos, esto he compartido del capítulo 1 de este libro de estos dos ministros, hombres, que han predicado el evangelio en el cristianismo. Entonces, como en este canal comparto diferentes libros de lectura, filosofía y todo, pues me hace, como una retórica para poder compartir de todos estos hombres que han pasado por ciertos caminos, predicando, siendo líderes, empresarios. Y es muy importante de cada uno de ellos aprender que cada uno de ellos se merecen honra y respeto, como todos nosotros. Y gracias a ustedes, pues nosotros seguimos haciendo la diferencia. Bueno, mis hermanos, en Manantial y Secretos del Cielo, una vez más, que tengan un bonito día, buenas noches, buenas tardes. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Y seguimos haciendo la diferencia, porque más allá está nuestro premio. Bye bye.